quietos. Hago un llamado a la población entera. No basta con quejarse ni indignarse, hay que luchar afuera. También te afecta de forma directa el plan. ¿Qué harán para que se haga más difícil el pan? Hay que rebelarse con fuerza y con unidad, organizarse y salir a la calle por la dignidad. No hay otra forma para que el cambio sea seguro. Hay que estar presentes para lograr un futuro. Hey, parce, ¿cómo van? El día de hoy y los siguientes vamos a estar leyendo un libro que se llama Sartre, los intelectuales y la política. Aquí se recogen más que todo entrevistas y alguno que otro ensayo sobre los acontecimientos que se dieron en mayo de 1968 en Francia, ¿cierto? El mayo francés o el mayo del 68, que es conocido este acontecimiento, ¿cierto? Entonces hay entrevistas que le hacen a Sartre. Sartre entrevista a Daniel Cohn-Bendit, ¿cierto? El loco del movimiento estudiantil que organizó más o menos el Mayo francés. Y bueno, algunas otras cosas como la relación entre el movimiento estudiantil y el proletariado. Consideraciones como respecto a la crítica y a las necesidades bueno, no las necesidades, sino las exigencias que propone el cambio de los tiempos a una universidad, ¿cierto? Y las reformas necesarias que se tienen que hacer conforme cambian los tiempos. Este texto es una retrochimba, lo voy a releer, creo que como que busqué y no se encuentra mucho estos textos, bueno, se encuentran, pero no se encuentran leídos, entonces como para la gente como que escuche mucho mejor, que no tenga mucho tiempo como para sentarse a leer los textos, pero que pues esto les pueda interesar y que cuando tengan el tiempo lo saquen y se los lean. Pues estas lecturas sirven resto y bueno, a mí también me trama leer y de una vez me los releo o refuerzo las lecturas, ¿cierto? Entonces este video es la nota preliminar, la presentación y nota preliminar. Ya en los siguientes van a ver, cada uno va a ver un apartado, ¿cierto? Entonces el primero es la imaginación, toma el poder, entrevista de Sartre con Daniel Cohn-Bendit y bueno, así los siguientes. Sin más, bueno, con mucho más, pero sin más por decir, comencemos. Este circo lleno de muertos han hecho de esta patria un cementerio a cielo abierto, repleto de bases militares norteamericanas. Violaron niñas pero tú ni te enterabas, porque vas creyéndole a los medios ciegamente. Te mienten diariamente, no conviene que despiertes. Nota preliminar. Las entrevistas y artículos reunidos en el presente tomo recogen las opiniones de Sartre a propósito de los acontecimientos de mayo y junio en Francia. Nuestro propósito al reunir estos textos es el de presentar los puntos de vista de uno de los más discutidos teóricos marxistas, cuya preocupación por estos temas no es de ninguna manera ocasional, sino, por el contrario, se inscribe dentro de una larga trayectoria interpretativa llevada a cabo por la dirección de los tiempos modernos. Los tiempos modernos era la revista de Sartre y, bueno, sí, como contexto. Por otra parte, la sólida fundamentación teórica que respalda estos textos y que se releva en ellos constituye una refutación digna de ser tenida en cuenta de la opinión que, reduciendo el marxismo a su expresión oficial por parte de los partidos comunistas, pretende descalificarlo en cuanto método y sistema teórico capaz de dar cuenta de la complejidad y la novedad de los fenómenos que se hicieron presentes en la, entre comillas, Revolución de Mayo. La teoría política de Sartre, que se ha venido conformando en una discusión abierta de las posiciones de la izquierda francesa, se ha centrado en torno a tres problemas principales, los mismos que pasaron a primer plano en estos últimos acontecimientos: el problema de la función del intelectual en la lucha de clases, el de la estrategia del movimiento obrero europeo en las condiciones creadas por el proceso de expansión monopolista y el de la interpretación de los intereses del proletariado europeo. Y, otro y, el destino de las luchas revolucionarias de los países del tercer mundo. Hasta los años 50, antes de la identificación creativa de Sartre con el marxismo, el existencialismo de izquierda, entre comillas, filosofía de la libertad, había sido ya una implacable crítica inmanente de la razón burguesa, empeñado además por necesidades de su propio método en no apartarse del, entre comillas, lo concreto. Su crítica tuvo que referirse a la única experiencia radical del mundo burgués que le era accesible, la experiencia intelectual. Esta, tantas veces descrita como la experiencia de una, entre comillas, conciencia desgarrada, entre comillas, en crisis, agobiada por un profundo malestar en la cultura, fue sometida por los existencialistas a un análisis riguroso que ha incluido desde el tratamiento literario hasta la investigación sociológica y la interpretación filosófica.
corresponde sin duda a los existencialistas el mérito de haber desentrañado la base real, histórica, de la, entre comillas, situación intelectual, y el modo dialéctico en que, a través de un complicado juego de mediaciones y contradicciones, ella se hace presente en cada paso particular de la producción cultural. En lo que respecta al problema de la función del intelectual en la lucha de clases, cuya importancia quedó demostrada con la rebelión estudiantil francesa, recordando la que ha tenido abiertamente en los países latinoamericanos, Sartre ha insistido en la necesidad de restituir y perfeccionar el verdadero planteamiento marxista. Suscribe la afirmación de Marx de que las ideas dominantes de una época de la sociedad son siempre las ideas de la clase dominante, entendiéndola como la descripción de una relación estructural sometida a la acción modificadora de la lucha de clases. No cabe duda de que la ideología de la clase dominante imprime su marca no solo en los productos científicos y culturales, sino en la constitución y en el funcionamiento mismo del aparato tecnológico y cultural. Universidades, institutos de investigación, academias, prensa, cine, etc., con que son producidos. Es innegable que la producción intelectual se realiza normalmente en el marco de una tendencia justificadora y apologética del orden social burgués. Es verdad que el intelectual, por su origen social mismo, y en la medida en que su trabajo se realiza en el seno de instituciones que perpetúan una traducción ideológica, pertenece a la clase burguesa y defiende, entre comillas, objetivamente, sus intereses. Sin embargo, afirma Sartre, en contra de las versiones empobrecidas del marxismo, este cuadro sería parcial y en definitiva falso si no se tiene en cuenta el elemento contradictorio y dinámico que introduce en él la acción de la lucha de clases. La presencia del proletariado, entre comillas, negación práctica del orden social burgués, una cita de Marx, eso de negación práctica del orden social burgués, desquicia sistemáticamente el equilibrio de dominación absoluta de la clase burguesa. La creciente incapacidad de esta clase para dar cuenta del nuevo tipo de problemas sociales que trae consigo el desarrollo de las fuerzas productivas, la vuelve cada vez más vulnerable a los ataques de la crítica socialista. La burguesía se ve obligada a imprimir al aparato tecnológico y cultural un carácter ideológico cada vez más acentuado y a desatar en él una contradicción insuperable entre su función propiamente productiva, la investigación de la realidad, y su función ideológica, la justificación del sistema. Las universidades se vuelven fábricas de especialistas mediocres y apolíticos. La investigación científica se esclaviza a las necesidades del consumo capitalista. Las academias solo exaltan a los héroes de la cultura occidental. La prensa, el cine, etc. se vuelven instrumentos de una cínica manipulación de la opinión pública. Entre comillas, cuando la clase ascendente toma conciencia de sí misma, dice Sartre, esta toma de conciencia actúa a distancia sobre los intelectuales y desintegra las ideas en su cabeza. Cierro comillas. La presencia antiburguesa del proletariado transforma la situación de los intelectuales. Su actividad no se inserta simplemente en una determinación mecánica proveniente de su origen de clase. Es decir, el piro que estudia no simplemente reproduce lo que ha estudiado, digamos, ¿cierto?, sino en la determinación contradictoria del campo práctico en que la realiza. O sea, por ejemplo, si uno es un chino pobre de barrio, pero puede acceder a la universidad, uno ya no simplemente va a reproducir los conocimientos que adquiere en la universidad, sino que uno los va a poner en práctica en su entorno, a través, pues obviamente, o bueno, en el marco de la lucha de clases, ¿cierto?, de pertenecer a una clase determinada y de estar en ciertas relaciones de producción, o sea, de ser la perra de alguien, de trabajarle a alguien y de crearle riqueza a alguien, uno va a transformar esas ideas. Hago estos pequeños apuntes que son como apartes de la lectura, porque creo como que hay veces como que estos textos son muy complicados, marica, y a mí me gustaría estar escuchando a un piro rayado leyendo los textos y a la vez como dando un poco de claridad que, bueno, a la vez no tengo, pero pues como que uno recuerda otras lecturas y bueno, son mis putas lecturas y puedo hacer lo que quiera, y el que esté escuchando esto, que pues no será, pues, quién sabe, o sea, alguien busca, bueno, mala mía, ya, me desconcentré, continuemos con la lectura. Dice así: por esta razón los intelectuales tienen la posibilidad de encontrar una comunidad de tendencia con el proletariado revolucionario.
en el ámbito de sus propios centros de trabajo, en la experiencia de las insuficiencias y las falsedades de la cultura burguesa, pueden descubrir prácticamente la necesidad de una transformación radical del orden social. El rigor intelectual, la consecuencia científica, ideológica y estética de los hombres de cultura pueden volverse sinónimos de crítica, de impugnación, de contestation, dice la palabra en inglés, no es cosa mía. Su conciencia crítica será entonces el equivalente cultural de la conciencia revolucionaria del proletariado. En resumen, los intelectuales no están condenados a servir a la burguesía. Voy a releer eso. En resumen, los intelectuales no están condenados a servir a la burguesía. El movimiento estudiantil en Francia, nacido en torno a reivindicaciones propias y desbordándose espontánea y consecuentemente hacia impugnación total de la sociedad para buscar luego el contacto con los trabajadores, única fuerza capaz de transformar radicalmente esta sociedad, vino a confirmar la validez del análisis sartreano de la situación del intelectual. El segundo problema principal que Sartre y la redacción de los tiempos modernos han tratado con detenimiento es el de la adecuación de la estrategia socialista a las condiciones de la lucha de clases en los países altamente desarrollados. Es decir, en Europa, ¿cierto? Alemania, España, Alemania, Francia, ¿qué más? ¿Qué más hay por ahí? Esta crema de países donde se produce toda la crema intelectual y que pues históricamente han tenido esto que se llama la revolución industrial, ¿cierto? Países altamente industrializados. Bueno, hay un ejemplo en este texto de Lenin de imperialismo fase superior del capitalismo, que yo diría que como que estos países altamente desarrollados son aquellos que desarrollan capital financiero. El capital financiero es el capital el cual se basa en la combinación del capital industrial, o sea, hay industria, hay empresas que generan trabajo y capital bancario que pues genera crédito y bueno, toda esta vuelta, que crea el capital financiero que puede exportar, digamos, deudas como el FMI o como el Banco Central de un país a otro, ¿sí o qué? Entonces como para tener esa claridad ahí. Cuando hablamos de países altamente desarrollados, ¿sí o qué? Como, no sé, los gringos que prestan plata o le mandan a Israel toda la plata que quieren para masacrar palestinos, mierdas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, bueno, continuemos. La redacción de los tiempos modernos define su política situándola en referencia a la del Partido Comunista Francés. Reconoce que este es indiscutiblemente el partido de la clase obrera y que todo proyecto revolucionario que pretende prescindir de él es necesariamente utópico. Mantiene, sin embargo, su independencia de apreciación teórica, por cuanto considera que tiene con él diferencias de principio en lo que concierne a la concepción de la estrategia revolucionaria. Esta actitud crítica se dirige, básicamente, en contra del carácter reformista de la línea seguida por el Partido Comunista Francés, en contra de la interpretación sociológica que la fundamenta. Uy, era mierda, no entendí, pero bueno, sigamos, que eso es mierda de franceses. Según Sartre, el reformismo del Partido Comunista Francés obedece a su incapacidad, históricamente explicable y que puede ser superada para utilizar el método marxista-leninista y descubrir con él las peculiares posibilidades revolucionarias que ofrece la lucha de clases en los países neocapitalistas. La novedad de la situación neocapitalista reside en el hecho de que la experiencia radical de la explotación se le presenta al obrero en un nivel más profundo de su vida productiva, en el nivel de la enajenación del trabajo. El obrero no resiente ya su explotación como privación de los medios necesarios para reproducir su vida, sino como privación de todo poder de decisión y control sobre el proceso productivo. O sea, el obrero, pues volvamos sobre eso, porque hay veces, no sé si alguien está escuchando, como que no tenga mucha formación en esto, es como que se pierde. Dice, el obrero no resiente ya su explotación como privación de los medios necesarios para reproducir su vida. O sea, digamos que a comienzos de la época industrial, cuando Marx escribía, ¿cierto?, observando estas dinámicas de las relaciones de producción entre, no sé, un patrón y los niños que contrataba o los obreros que contrataba, era como que les daba ¿cómo se dice?, sus mínimos básicos de existencia, que es lo que llamamos salario mínimo, y eso permitía la reproducción de la mano de obra, que a la vez es en cierta manera una mercancía, porque el obrero es una mercancía,
le daba lo posible para que se reproduciese y si tuviese la necesidad de volver a trabajar para poder comer y seguir reproduciéndose. Y bueno, sí, el empresario le da la plata para que sobreviva, se reproduzca y pueda seguir trabajando en su empresa. ¿Sí o qué? Entonces, el obrero ya no resiente esa vuelta, porque en cierta medida el capitalismo se va transformando con los años y se logran ciertas conquistas sociales y el obrero pasa de resentir eso, como que este piro me está quitando la comida, a resentir que no tiene un cargo en la empresa, o bueno, no un cargo, sino que no tiene control sobre la empresa de la cual ellos generan la riqueza, ¿sí o qué? Entonces, bueno, tal vez haya sido redundante o no esté diciendo lo que es, pero si hay un piro más rayado o alguien que le sepa el marxismo bien duro y fino, que lo deje en los comentarios o que haga otro puto video y explique, porque bueno, cada quien. Dice, si antes necesitaba luchar por un acceso a la apropiación de la riqueza social, ahora tiene que hacerlo para poder determinar el tipo de riqueza que debe producirse y el modelo de vida social en que debe ser creada y consumida. Lo que afecta directamente al trabajador no es la incapacidad de la sociedad burguesa para producir, de producir suficiente, sino el propio carácter capitalista de su sistema de producción. Así pues, la pérdida de urgencia de las reivindicaciones salariales en la sociedad del consumo no significa de ninguna manera que el proletariado haya dejado de tener razones de lucha en contra de la burguesía. Por el contrario, sus razones se han vuelto más profundas y determinantes. Necesita un poder obrero capaz de iniciar desde ahora la transformación socialista de modos de producción. La línea reformista seguida por los dirigentes de la clase obrera en Francia se basa en un programa de reivindicaciones que subordinan sus objetivos a los criterios de racionalidad y posibilidad del sistema y de la política burguesa. Hagamos un paréntesis acá porque es bien interesante. Digamos que lo que Sartre está diciendo es que estos fulanos del Partido Comunista Francés en ese entonces lo que buscaban era tener ciertas reivindicaciones que les lograran dar cierto puesto o bueno, cierta relevancia entre la clase obrera sin romper totalmente con las políticas o con el marco burgués, ¿cierto? Con el sistema de cosas de orden establecido. O sea, pedimos hasta cierto punto, pero ya no pedimos la revolución, sino ciertos cambios dentro del sistema, sin romper con el sistema. Eso es una gonorrea. Por ejemplo, Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de todas las cosas que dice ahí sobre la historia que pasa en Francia entre 1848 y el 51, a mí lo que se me quedó mucho es como la división que hay entre este partido de la montaña y en cierta medida la pequeña burguesía de la clase trabajadora. O bueno, no, incluso de los partidos de la burguesía, ¿cierto? En esta lucha que tienen contra la monarquía de Luis Bonaparte. Es como que sus intereses de clase son distintos a sus intereses ideológicos. Y yo no sé si haya una diferenciación así, pero a mí me gusta hacerla. O sea, digamos, el interés de clase de los burgueses en ese momento era estar bien, sí o qué, pero a la vez sus intereses ideológicos era que no copiaban con la monarquía porque pues eran burgueses, sí o qué, los maricas lo que querían era mandar la parada, no mandarle un rey, no obedecerle a un rey. Y hay veces que esos intereses de clase, o sea, los intereses de la luca, van en contra de los intereses ideológicos. O sea, los intereses ideológicos a chimba puede dejar de lado, pero lo de la plática para los burgueses, esa chimba no. Y yo creo que es lo mismo con el Partido Comunista Francés, ¿cierto? Era como que encontraron un momento de estar tan tranquilos, marica, de continuar la lucha de clases sin romper tanto y sin comprometerse con la revolución, que bueno, se volvían reformistas, ¿cierto? Y eso pasa con todos, incluso con el proyecto actual del pacto histórico. Uno va a las marchas, uno va a las concentraciones y es como que la gente pone todas sus esperanzas en un proyecto político que a través de las urnas, ¿sí o qué? O sea, ese proyecto político solo sirve para elegir fulanos cada 4 años que van a decir acá, nosotros continuamos con el pacto. Y eso es una puta mierda. Al menos acá en el Quindío, que son una manada de traídos raros de mierda. Pero bueno, sin más, como que comencemos, sigamos, no sé, sigamos. Frente a tal estrategia, que únicamente puede significar para la clase obrera la conquista de victorias que no ponen en cuestión el sistema, ¿sí ven? Y que por lo tanto pueden ser reabsorbidas por el neocapitalismo, que deja a la iniciativa de otorgar concesiones a los trabajadores, que consolida el poder burgués y que impide al proletariado afirmarse como clase potencialmente dirigente, el equipo de los tiempos modernos
y en especial Andrés Gors, su responsable político, proponen una, entre comillas, estrategia socialista de reformas revolucionarias escalonadas, cierro comillas. Esta estrategia socialista permitiría alcanzar los objetivos intermediarios a través de los cuales el socialismo aparezca como algo posible y reciba una significación concreta, la que tendrá cuando exista la sociedad de los hombres que han sometido las exigencias de la producción a las exigencias humanas, cuando rija un nuevo orden de prioridades, un modelo de consumo, de cultura, de convivencia social. En resumen, pues, todas las críticas de la dirección de los tiempos modernos al Partido Comunista Francés convergen en la siguiente. Dice así: la estrategia reformista del Partido Comunista Francés desaprovecha el núcleo mayor del potencial revolucionario de la clase obrera, su exigencia de poder real y su necesidad de conquistas que prefiguren y preparen el orden socialista. En mayo y junio de 1968, los obreros franceses expresaron muy claramente el nivel en que querían ver planteadas sus exigencias. Frente a las reivindicaciones puramente salariales con las que quiso identificarlos, la CGT, eso es un sindicato obrero del afiliado al Partido Comunista, creo, dicen más adelante, ellos insistieron en pedir la participación en la dirección de las empresas. Este hecho ha reafirmado a Sartre en sus puntos de vista e incluso le ha hecho dar un paso adelante en su crítica al Partido Comunista Francés. Eso es re importante, póngale cuidado. Si hasta ahora consideró que toda acción al margen del partido resultaba definitivamente inoperante, ahora sostiene que una organización a la izquierda del partido no solo es posible, sino además necesaria para, mediante la movilización de las masas, obligar a éste a asumir su función revolucionaria. Qué gonorrea, parce. Pero yo creo que en este momento, es cierto, 2026, comenzar 2026, es necesarias las organizaciones a la izquierda de los partidos comunistas, o al menos del Partido Comunista Colombiano, que en sus números de voz simplemente se ha concentrado en ser, no sé, uno de los lacayos del pacto histórico, ¿cierto? Una de las fuerzas que conforman el pacto histórico, pero ha dejado su rol como partido comunista, ¿cierto? Como partido que organiza la revolución, que en cierta medida es el partido de los trabajadores. Eso es una cosa loquísima, pero bueno, sí, sigamos. Dice, en cuanto al tercer grupo de problemas que integra la teoría política de los tiempos modernos, cabe decir que la importancia que dio la revolución estudiantil de mayo a las consignas y a los ejemplos provenientes de las revoluciones del tercer mundo puso de relieve la nueva concepción internacionalista de la lucha de clases tantas veces expuesta por el grupo de Sartre. Esta concepción afirma que la sociedad neocapitalista de los países occidentales constituye, en el contexto imperialista mundial, el equivalente metropolitano de la sociedad subdesarrollada, y que la lucha de clases a nivel internacional implica una interpretación de los intereses del proletariado occidental con los del proletariado del tercer mundo. El mismo Sartre observa que el trabajo político de los comités de acción revolucionaria pueden considerarse como la reedición, en condiciones diferentes, de las acciones ejemplares del foco castrista, un pequeño motor capaz de poner en marcha el gran motor de la revolución de las masas. Ahí finaliza la nota preliminar. Bolívar, Echevarría y Carlos Castro fueron los que lo escribieron. Nos vemos en el próximo video. Acumular la riqueza por aprobar leyes por las que después también te harán pagar. Gran parte del dinero de tus impuestos irá a parar a cuentas de corruptos en un paraíso fiscal. Dime si te parece bien que inviertan a una guerra donde siempre mueren hijos de la misma pobre tierra. Los dueños de Colombia y la mafia del puto imperio nunca mandan a sus hijos para defender su reino. Por eso en estos tiempos me repudia, compañero, que llores al soldado y aplaudas que maten guerrilleros. Y luego con hipócritas lamentos crees limpiar tu alma a la iglesia cuando pagas el diezmo. Sigues creyendo que frente a la delincuencia lo mejor es hacer